Vamos a... ¿Vas a poner tu presentación? Sí. Ya. Genial. Ok, buenas noches. Entonces estamos en nuestra reunión de lecturas de neurociencias, doctora Armida Quiñones. Hoy en la noche, en la primera presentación va a ser la estudiante Ethel Rodríguez. Muy bien. Te escuchamos, Ethel. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ethel Rodríguez López, estudiante del 5º año de Medicina Humana de San Marcos. Y en este taller dirigido a la doctora Armida Quiñones vamos a continuar hablando del cerebelo, principalmente de la taxa de Friedrich. ¿No? Habíamos visto la semana pasada que las lesiones cerebelosas podemos agruparlas en 3 grupos, ¿no? Línea media, lóbulo anterior y neocerebelosas. Siendo las de la línea media las que sucedían mayormente en los pequeños, y las del lóbulo anterior es cuando se veía una ataxia de la marcha aunado a otras consecuencias, y las neocerebelosas, que es la descoordinación de movimientos involuntarios, y principalmente era por factores externos como el alcoholismo, ¿no? Y esta de aquí es mucho más progresiva, a los 10 años para que se genere el síndrome cerebeloso, mientras la de aquí puede ser más aguda o al nacer, en el caso de algunos infantes. Entonces, recordemos, no hemos hablado de las vías cerebelosas, pero aquí busco por lo menos tocarlas a grandes rasgos, ¿no? Entonces, para una buena marcha, para que nosotros podamos realizar nuestro desplazamiento, el cerebelo va a ser uno de los principales, pero además podemos agruparlos en 3 grandes grupos. Que está primero los receptores propioceptivos adecuados, que nos van a ayudar con la coordinación. Estos receptores propioceptivos adecuados involucran a los ligamentos, tendones, a los músculos, que van a regular la coordinación. Dentro de ellos podemos ver para la coordinación el tracto espinocerebeloso dorsal posterior, porque va a ir justo por la parte posterior de la médula espinal, y va a llegar a la corteza cerebelosa anterior, ¿no? Que va a dirigir los movimientos sobre todo de los miembros inferiores. Y el haz espinocerebeloso ventral, o el haz espinocerebeloso cruzado, ¿no? Como podemos ver aquí, que igual, espino cerebeloso, va a pasar por la médula espinal hasta llegar al lóbulo anterior del cerebelo. Y ambos tractos van a estar dirigidos al lóbulo anterior del cerebelo, donde están los núcleos globosos y emboliformes, que ya hemos hablado la semana pasada, que son núcleos del cerebelo, dentro de todos. Y luego estas fibras se van a dirigir al tálamo o a la corteza, ¿no? Para generar el movimiento. Luego también están los núcleos vestibulares, que nos van a ayudar con el equilibrio, principalmente a través del haz vestíbulo espinal. Bueno, nos va a ayudar estos núcleos, que se encuentran principalmente cerca del cuarto ventrículo. Está el octavo par, y también tiene que ver, en alguna de sus vías pasa por el núcleo del vago, por eso que cuando perdemos el equilibrio hay algunas sensaciones de vómito, ¿no? Ya. Y por último, el núcleo rojo, que nos va a dar el haz rubroespinal. Sí, bien. Ahí no te olvides del pasaje por el tronco encefálico a nivel de la protuberancia, ¿no? Ah, claro. Sí, lo he tocado a grandes rasgos. Y el núcleo rojo, que van a ser como dice acá, el núcleo rojo, que se va a encargar de dar el tono muscular antigravitatorio, ¿no? Principalmente de los movimientos debajo del cuello hasta encima de la rodilla, ¿no? Entonces, este haz rubroespinal regula nuestro tono muscular eh, mantenernos, para mantenernos de pie, ¿no? Bueno, todos ellos generan la marcha. Entonces, ver esta ataxia de Friedrich es la ataxia que conocemos, es que es ese movimiento zigzagueante, y esta enfermedad es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por tener un desorden autosómico recesivo que está involucrado en el cromosoma 9. La prevalencia es de 1 a 2 personas por cada 100.000 en Europa y Estados Unidos. Va a iniciar entre los 8 y 15 años usualmente,
y es generalmente la incapacidad para estar de pie sin apoyo, ¿no? Podemos encontrar una ataxia mixta, dificultad para el habla, una cifoscoliosis como vemos en esta imagen, un pie equinóvaro y una cardiopatía en el 75% de los casos, también una diabetes mellitus del 10 al 20%. Ese tipo de ataxias, como ya lo mencioné, afecta más a niños, en el que usualmente el tiempo medio de postración, la media de postración son 15 años y el tiempo de vida media puede ser hasta 40 años, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la ataxia de Friedreich? Bueno, esto es lo que en la imagen de arriba podemos ver que es lo normal, ¿no? Tenemos el cromosoma 9 y en los axones, dentro del axón, existe una porción GA, los aminoácidos GA, y replican cadenas, hasta 20 cadenas de ellas, estos aminoácidos. Esto va a generar que la fraxina se pueda desarrollar normalmente, o sea, no solo en una cantidad adecuada, ¿no? Lo que pasa en la ataxia de Friedreich es que esta GA, la duplicación es en la media de la duplicación es de 500, yéndose desde 200 hasta 1200. O sea, hay un exceso. Y esto que genera que la frataxina no se pueda producir. ¿Y dónde actúa la frataxina? Bueno, la frataxina actúa a nivel mitocondrial. Es la que va a ayudar a controlar el hierro dentro de la mitocondria, y esto, como hay menos frataxina, no hay una regulación y se va a acumular el hierro. Y esta acumulación de hierro va a traer el aumento de los radicales de oxígeno. Y es lo que es a nivel celular lo que va a generar toda la sintomatología, ¿no? Este aumento de los fractantes de oxígeno. Dentro de las manifestaciones clínicas podemos andar un poquito más, pero estas van a ser las principales: las neurológicas, las cardíacas, esqueléticas y endocrinos. Ahora, andando un poquito más, dentro de las neurológicas podemos ver que el tono muscular en ataxia de Friedreich puede estar normal o levemente disminuido, puede haber atrofia muscular distal. En los reflejos rotulianos pueden haber tejidos, reflejo aquileo bolido, el signo de Romberg y Babinski bilateral. El signo de Romberg va a estar presente, que es un signo que se ve, que nos ayuda, es mucho más sensible para encontrar una alteración a nivel de cerebelo. Puede haber un Babinski bilateral en el 90% de los casos. Además, pueden encontrarse otros síntomas como pérdida de la sensibilidad vibratoria y posicional. También podemos ver nistagmo en un 20% de los casos, una sordera neurosensorial significativa, y en raros casos, menos de un 10%, puede haber una disfunción esfiteriana, ¿no? Que conlleva una urgencia miccional del estreñimiento. Bueno, recordemos un poquito que el signo de Romberg es, como ya lo mencioné, un signo específico del cerebelo en el que se pide que el paciente cierre los ojos y realice las maniobras hacia los lados o hacia adelante, hacia atrás. Si el paciente pierde el equilibrio o se cae en estas maniobras, entonces... Miren, chicos, ese es importante. El signo de Romberg, tú lo haces parar al paciente, que se pare con los pies juntos, ¿no? Ahí, se para ahí y se para derecho. Entonces, cuando hay dos cosas, tú le puedes hacer que ponga sus manos derechas y ponga los dedos así, y tú te pones al frente de él y pones los dedos así, vas a ver si se va a uno u otro lado, ¿no? Y le dices, cierra los ojos y se ve cómo va. O hay lateralpulsiones, ¿no? Para el lado, o anteropulsiones, ¿no? Y siempre uno tiene que protegerlo, ¿no? Te dices, al momento le dices, cierra los ojos para estar lista a cogerlo, ¿no? Exacto. Disculpa, Ethel. Sigue, por Sí, favor. doctor, gracias. Y el signo de Babinski, que principalmente nos va a ayudar a ver si hay una lesión a nivel del tracto piramidal o el fascículo corticoespinal, o sea, a través del sistema motor, va a haber una alteración en la primera neurona, ¿no? Entonces es un Babinski. Puede haber esta alteración en el 90% de los casos. También pueden haber alteraciones cardíacas, generalmente miocardiopatías, hasta un 90%, y unas alteraciones en el EKG que van a ser una inversión de la onda T. Bueno, estos signos son típicos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no?
aunque la más común va a ser la hipertrofia ventricular concéntrica, o sea, en ambos lados, en las cavidades cardíacas, ¿no? Y podemos encontrar una insuficiencia cardíaca en las fases avanzadas de la enfermedad. A nivel musculoesquelético, va a haber una cifoscoliosis en el 75% de los casos, principalmente asociada mayormente a alteraciones cardiopulmonares, y podemos encontrar el pie cano y equino, bueno, el pie equinovaro o pie cabo, comúnmente llamado, que es usualmente esta causa es una malformación en el embarazo, que puede detectarse hasta las 20 semanas y es más frecuente en hombres. Va a ser que la parte del lateral va a estar más inclinada hacia adentro. Entonces, como ustedes ven acá, va a tener el pie como un equino, ¿no? Por eso el nombre. Lo normal sería que todo esto esté, que cuando realizamos el examen físico de la persona, bueno, del niño, todo esto esté manchado, ¿no? Pero como ustedes ven, acá pierde esta parte de aquí por la misma flexión que tiene este pie varo, ¿no? Y lo podemos dividir en tipos, ¿no? 1, 2, 3. Ya siendo el más característico de varo, cuando ya no se pueden ni percibir los deditos de acá y la flexión solamente, bueno, en la imagen solamente vemos la parte que estoy señalando y la de abajo. Ahora, dentro de las manifestaciones endocrinas, como lo mencioné, aproximadamente el 20% de pacientes llegan a tener una diabetes mellitus, insulinoresistente. Y en los exámenes complementarios podemos ver que la tomografía o la resonancia magnética pueden mostrar una leve atrofia cerebelosa. Ahora, este cuadro nos ayuda un poco a reconocer los diferentes tipos de ataxias hereditarias. La ataxia de Friedreich no es la única, pero sí es la más común dentro de las ataxias hereditarias. Recordemos que son de lenta evolución y congénitas, y bueno, va a haber una degeneración espinocerebelosa. Y eso también nos explica el signo de Babinski, ¿no? Esto es importante recalcarlo porque vamos a ver que las ataxias agudas son emergencias neurológicas, ¿no? Al final pongo un algoritmo que nos ayuda a ver estas ataxias agudas, para que nos ayude. Bueno, entonces es una ataxia progresiva de inicio temprano, ¿no? Por eso les mencionaba que personas de 5, el diagnóstico usualmente es de los 8 a los 13 años, 15 años, disculpe. Ahora, un reporte de casos que nos ayuda sobre el tema es este reporte de caso que nos habla de un paciente con una ataxia de Friedreich y también hace una revisión acerca del tema. No lo mencioné, pero la ataxia de Friedreich no tiene un tratamiento específico. Tenemos una paciente, mujer, de 8 años, no nos dan el tiempo de enfermedad en este caso, pero nos habla que el síntoma principal es una marcha inestable, además una marcha inestable, que podemos considerarlo como la ataxia, y una fatiga. El curso es insidioso y progresivo. Esto es lo que nos habla del caso. El tiempo de enfermedad no nos lo dan, pero luego de ello nos dicen que el examen físico hay una hiporreflexia, hay un Babinski bilateral, hay una ausencia de potenciales sensitivos en los 4 miembros, tanto superiores e inferiores, y en los exámenes complementarios, o sea, ya sospechaban aquí en una ataxia, por lo que veo, porque el examen complementario es bastante directo, ¿no? Le hacen una resonancia donde pueden ver una atrofia cerebelar. ¿Por qué sospechaban en ataxia? ¿Qué es la descripción sintomatológica de la paciente? La edad, que presentaba la marcha inestable y los reflejos también, ¿no? Tenía una hiporreflexia y un Babinski bilateral. Exacto, la marcha, ¿no? La marcha inestable, que es lo que se denomina la ataxia, ¿no? ¿Qué es la ataxia? Como signo. Alteración en la marcha, que hay ampliación de la base de sustentación, ¿no? Desorganizada, sin coordinación. Zigzagueante, ¿no? Zigzagueante, exacto. Y sigue. Los 8 años le dieron el examen genético
y demostró un GAA con 900 repeticiones, ¿no? Más de lo usual, que son características de la ataxia de Friedrich. Entonces aquí ya le hicieron el diagnóstico de ataxia de Friedrich. Luego de los 10 años, disculpen, en el ecodoppler presenta una miocardiopatía hipertrófica moderada no obstructiva, o sea, esta ataxia de Friedrich ya estaba generando complicaciones típicas de la enfermedad. Ya, bueno, posteriormente, desde los 14 años, ya presenta un deterioro motor progresivo. O sea, la dificultad para caminar era mayor, ¿no? Iba aumentando. En los exámenes complementarios, nuevamente el ecodoppler que le piden ya está alterando la fracción de eyección hasta un 77%. Hay dificultades con su corazón. Y por esto le dan la idebenina, disculpen, que va a ser principalmente para el tratamiento de su corazón. Al siguiente año, ella presenta poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Había perdido 6 kilos y una glucemia en ayunas de 190 miligramos, ¿no? Aparte de la sintomatología característica de una diabetes, de un debut de diabetes, el nivel de glucemia nos lo confirmaría. Entonces, ya le están dando ese tratamiento para el corazón y vemos que la fracción de eyección está mejorando, ha subido a 86%. Entonces, ahora, además de la idebenina, empiezan una insulinoterapia para tratar su problema con los azúcares, ¿no? A los 16 años, este deterioro motor progresivo aumenta hasta el grado de que ella necesite el andador para desplazarse. A los 19 años ya necesita la silla de ruedas. A los 22 años empiezan el tratamiento con deferiprona, además de lo que ya estaba tomando antes, ¿no? En la fisioterapia. ¿Qué es la deferiprona? La deferiprona es un agente quelante del hierro. Recuerden que dentro de la fisiopatología, esta alteración del GAA va a ser, indirectamente va a ser el causante de que haya más hierro dentro de las mitocondrias y eso aumenta el estado oxidativo, el estado de toxicidad dentro de las células. Entonces, al parecer, es lo que estaría mejorando porque la paciente al año ya presenta una mejoría de la postura y la estabilidad y hasta puede incluso ponerse de pie, pasar de la cama a la silla de ruedas y puede mejorar la fluidez verbal, ¿no? No es un tratamiento definitivo, pero es bastante paliativo para la enfermedad que tiene. Entonces, y por último, como les mencionaba, yo he tocado lo que son las ataxias, pero a un nivel más progresivo, las hereditarias. Pero tenemos que recordar que hay emergencias médicas, como son las ataxias agudas, que la principal causa de las ataxias agudas son los agentes infecciosos, ¿no? Y esto es un algoritmo diagnóstico que nos dice cómo enfocarlo, donde ustedes hagan guardias en la emergencia, exámenes pedirles para analizarlo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Doctor, no sé si quieren decir algo más. O si algo no se entendió. Ese cuadro es interesante porque la primera causa de ataxia es justamente postinfecciosa por varicela, ¿no? La idea de la vacuna de la inmunización contra la varicela era disminuir los efectos adversos o de las complicaciones que se observa a veces en la varicela. Se dice que la ataxia se puede presentar como en la enfermedad o antes inclusive de la expresión en piel, ¿no? Y hasta 6 meses, hasta después de haberse producido la infección por varicela, ¿no? Es muy interesante, generalmente es pasajero, ¿no? Se recupera en un tiempo pronto, ¿no? Después, ahí importante es que ver el antecedente, ¿no? El algoritmo está muy interesante. El otro es que si tú tienes ataxia y tienes signos de tronco encefálico, como es decir, algún compromiso de nervios craneales, ¿en qué pensarías? Nervios craneales y ataxia.
Ujú. Un tumor, Exacto, una ¿no? masa. Una masa, algo, y si es que se van sumando y se van agregando Hipertrofia. signos clínicos, ¿no? La ataxia también se puede ver en algunas enfermedades desmielinizantes, ¿ok? Una esclerosis múltiple, claro. Ujú. En la esclerosis múltiple también, ¿ok? Entonces ahí la resonancia magnética es importante. Claro. Muy bien. Muy bien, Ethel, genial. Listo. Gracias. Voy a dejar de sentar. Muy bien. Yo creo, ya, Katherine. Bien, doctora. Está bien, yo sigo. Ah, ya, o sea, Mm, ¿Se puede ver mi pantalla? sí, ya se está viendo. Ok. Bien, buenas noches con todos. Para continuar con la presentación de los temas del día de hoy, a mí me ha tocado exponer acerca de la enfermedad de Huntington. Mi nombre es Catherine Saldaña. Bueno, para iniciar vamos a definir qué es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es considerada un trastorno hipercinético hereditario, y esto debido a que la enfermedad se transmite de manera autosómica dominante a través del cromosoma 4, en el brazo corto del cromosoma 4, en la región 1, banda 6 y subbanda 3, del gen IT15, que se presenta generalmente en el 50% de la descendencia de las familias aceptadas. En esta enfermedad existe una alteración conocida como la anticipación genética, donde va a existir una expansión del trinucleótido CAG, citosina, adenina, guanina, cuya expansión va a generar la formación de esta proteína huntingtina, conocida como huntingtina. Normalmente, una persona puede presentar hasta 35 repeticiones de este trinucleótido. Sin embargo, ya es considerado patológico cuando existe una cantidad mayor de 40 repeticiones. En casos de que exista, por ejemplo, entre 36 y 39 repeticiones, esta se considera una penetrancia incompleta y no necesariamente puede expresarse la enfermedad. Además, esta enfermedad suele aparecer en las personas a partir de los 35 años, 45 años, y bueno, es lo que estuve leyendo, pero también hay otros reportes que indican entre los 50 y los 60 años, ¿no? Generalmente afecta a la población de adultos mayores. Y cuando se da el caso y revisan estos casos, se encuentran en el análisis genético que este trinucleótido puede tener hasta de 40 a 50 repeticiones. Sin embargo, también existe una enfermedad de Huntington juvenil, ¿no? Donde esta puede presentar hasta más de 70 repeticiones, ¿no? En esta imagen de la derecha podemos observar la afectación, ¿no?, que ocurre aquí a este nivel de la enfermedad de Huntington, que principalmente afecta al núcleo caudado, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, una comparación entre un hemisferio normal, que es el que está a la izquierda, y un hemisferio afectado por la enfermedad de Huntington, ¿no?, que va a mostrar una atrofia del estriado y a su vez va a presentar una dilatación ventricular. Aquí podemos encontrar una comparación entre la enfermedad de Huntington, que puede ser de inicio juvenil o de inicio tardío, y la de inicio juvenil, como les había mencionado antes, presenta una gran cantidad de repeticiones, ¿no?, más de 70, y esto es debido a que existe un predominio de herencia paterna, mientras que en el inicio tardío existe un predominio de herencia materna, y generalmente en estos casos se encuentran menores repeticiones, ¿no? Aquí, bueno, como les mencionaba, ¿no?, en el inicio juvenil son expansiones del trinucleótido en alto rango, mientras que en el tardío es de bajo rango. Los trastornos motores, generalmente en el inicio juvenil, acá hay un síndrome rígido cinético, a diferencia del inicio tardío que puede ser hipercinético, ¿no? Y acá sí hay presencia de coreas que pueden ser leves o moderados. En el caso del inicio juvenil va a haber una escasa corea y va a presentarse otros trastornos motores.
Respecto al deterioro cognitivo, la diferencia principal es que, bueno, en el inicio juvenil va a haber un retraso intelectual, mientras que en el inicio tardío ya va a existir una alteración cognitiva. La discapacidad funcional en el inicio juvenil va a ser severa, mientras que en el inicio tardío va a ser ligera. La evolución, bueno, en el caso de estados juveniles, el deterioro va a ser rápido, mientras que en el inicio tardío va a ser una progresión lenta. Y respecto a la neuropatología, los cambios en la etapa juvenil van a ser severos, mientras que en el inicio tardío van a ser cambios leves. Ahora, ¿pero qué sucede en la enfermedad de Huntington? Bueno, básicamente en esta enfermedad se van a perder las neuronas espinosas medianas del estriado. Esto básicamente por la mutación que existe o la alteración que existe en el cromosoma 6, ¿no? Que ya hemos revisado. Y bueno, la acumulación de huntingtina va a ejercer efectos tóxicos, ¿no? En estas neuronas. Y por eso es que se van a ir perdiendo, ¿no? Principalmente en el estriado, ¿no? Que está formado por el putamen y el cuerpo caudado, el núcleo caudado. La enfermedad suele evolucionar en sentido dorsal a ventral, anterior a posterior, medial a lateral, y por ello primero se va a afectar el circuito ejecutivo, y luego va a seguir la afectación del circuito motor, y esto va a ir progresando. De hecho, todo ello es progresivo, ¿no? Lo que va a ocasionar la característica pérdida de funciones cognitivas, ejecutivas, los trastornos motores progresivos de la enfermedad como tal. Y bueno, de hecho, el circuito motivacional va a ser uno de los últimos en afectarse, y la demencia va a ser uno del grupo de síntomas que se va a presentar al final, ¿no? Aquí nuevamente encontramos una imagen, ¿no? Donde se puede apreciar la afectación que existe en la enfermedad de Huntington, la dilatación de los ventrículos y la atrofia de los ganglios basales, ¿no? Principalmente del núcleo caudado. Y tal y como lo revisamos la semana pasada, en los ganglios basales vamos a encontrar circuitos básicos, ¿no? Principales, que van a ser el circuito motor, el circuito cognitivo, el circuito motivacional límbico, incluso también el circuito oculomotor, ¿no? Y principalmente en esta enfermedad lo que va a ser, las alteraciones progresivas se van a dar en el circuito motor, ¿no? Y como podemos observar y recordar, quizás el circuito de la semana pasada, ¿no? Que una información de la corteza motora va a pasar al putamen. Este putamen lo va a transmitir al globo pálido interno. Esta información va a dirigirse al tálamo ventral lateral y esta va a regresar nuevamente a la corteza, ¿no? Y aquí vamos a tener va a actuar dos neurotransmisores muy importantes, que van a ser el glutamato, la dopamina también y el GABA, ¿no? El papel del GABA básicamente va a ser un papel inhibidor, ¿no? Y lo vamos a encontrar en los núcleos estriados, en los globos pálidos interno-externo, la sustancia negra también. El glutamato va a cumplir un papel inhibidor, mientras que la dopamina va a ser dependiente del receptor. Sin embargo, pues, en el caso de la enfermedad, bueno, va a ser un papel excitatorio, ¿no? Ahora, respecto a la fisiopatología de la enfermedad, en esta enfermedad va a existir una degeneración de las neuronas que van a participar en la vía inhibidora estrato-nígrica, ¿no? Que estas van a ser secretoras de GABA, la sustancia PEI y la acetilcolina. Esto va a dar lugar a que las neuronas secretoras de dopamina de la sustancia negra se vuelvan hiperactivas, ¿no? Como les había mencionado, principalmente estos neurotransmisores van a cumplir un papel inhibidor. Sin embargo, cuando se van a ver degeneradas y afectadas, sobre todo esta vía, ¿no? La vía inhibidora estrato-nígrica, ¿qué va a generar, no? Que las neuronas neuronas secretoras de dopamina que participan en la sustancia negra, estas se van a volver hiperactivas. Eso quiere decir que no va a haber un control. ¿Y cómo se va a expresar? Básicamente se va a expresar a partir de la inhibición de los movimientos anómalos, ¿no? Que van a existir generalmente, que son las coreas. Entonces, aquí podemos observar, ¿no? Al menos este es un diagrama que va a mostrar la degeneración de la vía inhibidora, ¿no? Como ya les había mostrado en un principio, recordando las vías o los circuitos, no va a haber una información que se va a transmitir desde las cortezas, va a llegar al globo pálido, el globo pálido hacia el putamen, y bueno, luego al núcleo caudado. Y aquí vamos a ver, ¿no? Que al menos la vía estratonígrica, que donde participan los neurotransmisores GABA, sustancia P y acetilcolina, se va a ver afectado, ¿no? Mientras que aquí, en la vía de la nigroestriado, que va a haber una hiperexcitabilidad, una hiperactividad, y no va a haber un control adecuado por parte de estos neurotransmisores debido a la afectación genética que existe, ¿no? En la enfermedad como tal, ¿no? Y aquí también podemos observar en este pequeño diagrama, ¿no? Cómo es lo normal.
el papel de que cumplen los neurotransmisores cuando hay un equilibrio, mientras que en el caso de Huntington, bueno, se va a ver afectado el neurotransmisor GABA y va a haber una hiperactividad de la dopamina, mientras que, bueno, en el caso del Parkinson, que lo va a explicar mi compañero Enrique, va a existir quizás lo contrario, se podría decir, ¿no? Aquí se van a ver afectados las neuronas que secretan dopamina. Respecto a las manifestaciones clínicas, voy a mencionar 3 grupos, principalmente van a existir síntomas motores, van a haber síntomas conductuales y también síntomas psiquiátricos, si no me equivoco. Dentro de los síntomas motores, generalmente, bueno, vamos a encontrar los que son los movimientos coreiformes, de lo que también se habló la semana pasada, que eran movimientos hipercinéticos. Y como podemos observar en la imagen, generalmente el paciente, bueno, cuando ya está en estadios avanzados, va a tener estos movimientos coreiformes que ya se podría decir que son más globales, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Porque ya afecta a todo el cuerpo, ¿no? Mientras que cuando es de inicio, cuando ya recién está manifestando la enfermedad, las manifestaciones principales van a ser en el rostro, ¿no? Incluso hasta puede afectar lo que... en los brazos. Ajá, en los brazos. Los movimientos coreicos son proximales. Ajá. Y los movimientos atetóxicos son distales. Entonces, pero tampoco no son tan como los válicos, ¿no? Los válicos son, digamos, bruscos, ¿no? El válico es, agarra y hace esto, ¿no? No, como hace ahí el que está ahí, estuviera bailando. Como si, el baile del zambito, por eso se llama, ¿no? ¿Han escuchado hablar del baile del zambito? No. El baile del zambito es de la Corea justamente de Huntington. El signo del baile del zambito. ¿Ya? Tiene que ver porque, por lo que he revisado, hay buena cantidad de Huntington acá en el Perú, en la región de Chincha. Exacto. Pero sí, resulta que el trabajo que hicieron el grupo de la doctora Pilar Macetti en genética, hicieron un mapeo a todo el Perú y encontraron que también había en Cajamarca. Y en el norte, y en la parte de Amazonas, ¿no? O sea que hay varias zonas del Perú en donde hay Huntington, ¿no? Siga, disculpa. Bien. Dentro de otros síntomas motores que también se pueden encontrar, va a existir también la persistencia motora. El paciente, a medida que progresa la enfermedad, va a presentar también alteraciones en la marcha y el equilibrio, las alteraciones oculomotrices. También puede presentar distonía, incluso en grados avanzados también puede presentar atetosis. Puede también tener un estado mioclónico, puede presentar tics o incluso parkinsonismo, ¿no? También el paciente puede presentar disartria y llegar incluso a un cuadro de anartria, si no me equivoco, así se decía que no, el paciente no va a poder expresarse, y también puede tener cuadros de disfagia, ¿no? Y cuando ya son muy, muy graves, muy severos, incluso el paciente puede ser entubado, ¿no? O recibir alimentación nasogástrica. Dentro de los síntomas cognitivos, principalmente se van a afectar las siguientes funciones: la velocidad de procesamiento, el lenguaje, la memoria, las funciones ejecutivas, la atención y las habilidades visoespaciales, ¿no? Respecto a las manifestaciones clínicas, incluso hay algunos estudios que la van a clasificar en 3 fases, ¿no? Que es la fase prodrómica, la fase clínica y por último la demencia, ¿no? Que es uno de los cuadros finales, se podría decir, de la enfermedad de Huntington, ¿no? Que presenta el paciente demencia. Dentro de los síntomas conductuales, generalmente son síntomas neuropsiquiátricos y van a presentarse trastornos afectivos, principalmente de la depresión. Incluso esta depresión está presente en más de los 50% de los pacientes y se han relatado bastantes casos también de suicidios de pacientes con Huntington, ¿no? También existen trastornos de motivación, puede existir psicosis, episodios maníacos, irritabilidad, agresividad, ansiedad, desinhibición y euforia. En la enfermedad de Huntington no existe un tratamiento precisamente, sin embargo, se enfoca en los síntomas, ¿no? Es más sintomatológico, ¿no? Para poder tratar las alteraciones neurolépticas principalmente, ¿no? Y en los cuadros sobre todo cuando existen trastornos afectivos. Y bueno, para finalizar, presentar un pequeño caso, es un reporte de caso, de hecho es de la enfermedad de Huntington de la variedad de Westphal, que es una variedad que se presenta en inicios
en la edad juvenil, ¿no? Y bueno, aquí en la pequeña introducción que se da, ¿no? La enfermedad de Huntington es un desorden neuropsiquiátrico raro, con una prevalencia de 5 a 10 por 100.000 habitantes en la población caucásica. Sin embargo, también existe una variedad juvenil que es conocida también como Westphal, que aparece entre los 10 y 20 años y que se manifiesta con un síndrome parkinsónico, ¿no? Con crisis convulsivas mioclónicas y síntomas cerebelosos en ausencia de corea, ¿no? Como les había mencionado en la primera comparación, en la tabla comparativa. Y bueno, en resumen sería lo siguiente, ¿no? Una mujer de 16 años con edad, con antecedentes de abuela paterna, afecta de enfermedad de Huntington, ¿no? Inicia su padecimiento 6 años previos a su ingreso, al presentar de manera insidiosa con falta de interacción con el medio, pobre concentración, inatención y dificultad para el aprendizaje de las actividades escolares. De manera intermitente manifestaba cambios en el comportamiento como irritabilidad y agresividad. También presentó rigidez de músculos axiales, después de extremidades izquierdas, también bradicinesia en extremidades superiores. Posteriormente se detectó disartria hipocinética y dificultad para la marcha, presentando una marcha lenta con pasos cortos y disminución del braceo. Se le realizó una resonancia magnética de encéfalo contrastada, en la cual se evidenció una notable pérdida del volumen del núcleo caudado y putamen bilateral. Se envió un análisis genético para el gen IT15 con el cromosoma 4, brazo corto, región 1, banda 6 y subbanda 3, en la cual se evidenciaron 75 repeticiones del cordón CAG, ¿no? Y bueno, como conclusión en este caso, con el cuadro clínico antes descrito y el análisis genético, se concluyó en el diagnóstico de enfermedad de Huntington, la variedad juvenil o Westphal, y se le inició tratamiento sintomático con mejoría parcial de los síntomas, ¿no? Lo puse en realidad solamente así en resumen, porque básicamente el artículo en sí habla acerca de una revisión más exhaustiva de cada uno de los síntomas y también hace la revisión de la resonancia magnética donde, como se menciona aquí, se puede evidenciar, ¿no? la alteración que existe en el núcleo caudado y el putamen bilateral, ¿no? Y aparte, algo más que menciona en el reporte de caso es la importancia del dato del antecedente familiar, ¿no? Que aquí hay un antecedente por parte de la abuela materna y como les había mencionado también al comienzo, generalmente cuando la enfermedad se manifiesta en estadios juveniles, está ligado a, es heredado por el padre, ¿no? Por la línea paterna, ¿no? Y entonces aquí existe una mayor probabilidad de que incluso existan mayores repeticiones, ¿no? Y tal cual se vio en el análisis genético, ¿no? Que acá vemos más de 70 repeticiones, ¿no? Que era lo usual que puede existir en un estadio juvenil. Esta paciente tiene 75 repeticiones, ¿no? Entonces, básicamente el caso gira en torno de ello y esas serían las conclusiones y eso sería mi presentación del día de hoy. Gracias. ¿No? Está bien, está excelente. Me parece que había una resonancia ahí, en el caso. Sí, bueno, aquí está el caso. Aquí está la resonancia. Ya. A ver, vamos a mirar la resonancia. Ya. ¿Qué observas? A ver, vamos a tratar de hacer un poco de anatomía ahí. Bueno, se menciona que hay una disminución del volumen del núcleo lenticular y de la cabeza del caudado. ¿Dónde está la cabeza del caudado? Es un corte axial, imagínate. ¿Recuerda que revisamos la anatomía? ¿Se nota mi puntero ahí en la pantalla? No. No. No sé si se puede. A ver. No se puede. No hay esa opción. No hay. No. Ya, miren. En la parte, justamente ahí donde estás apuntando, estos son los ventrículos, ¿ok? Entonces los ventrículos se notan amplios. En la parte inferior de ahí, acá, un poquito más ahí, esta de acá, no, debajo del ventrículo. Acá nada más, arriba, en la parte superior. Debajo del ventrículo. Ya, a ver, espérate. ¿Cómo hago? A ver. Ok.
Entonces, voy un ratito más para presentar. Voy a ponerme acá un ratito. Ajá. Ya, un ratito. Ok, ahí nomás. Ok, ahí deja tu video. Aquí. Ahora sí se nota mi pantalla. Ahora sí se nota, ¿no? No saques tu dibujito. Ya. Ok. Si ustedes se dan cuenta, ya, ven, ahí sí se nota mi puntero, ¿no? Doctora, dele clic a el ganchito que está ahí, más a la izquierda. Ah, ya. Ajá, más grande. Genial. A esa no la sabía. Esa no la sabía de gracias. Entonces, a ver, otra cosa más. Debe haber alguna. Ya, entonces miren, este es un T2. ¿Por qué decimos que es T2? Porque el líquido cefalorraquídeo se ve de color hiperintenso, blanco, ¿no? Y este es un flare, ¿no? En donde el líquido cefalorraquídeo se ve de color hipointenso. Entonces ustedes tienen acá, normalmente nosotros vemos acá los ventrículos, que un adulto no tiene por qué ser tan amplios, pero no es porque hay una hidrocefalia, o porque hay una disminución del volumen cerebral. Y en este lado, justo debajo de los ventrículos, aquí en este lado debe estar la cabeza del cagado en este corte, ¿no? Que en este caso, la cabeza del cagado está disminuida de volumen, ¿no? Y acá lo que está acá, el pitamen y el lobo pálido, ¿se acuerdan? Pitamen y lobo pálido, que hay una disminución del volumen, y acá tenemos el cálamo. En general, tú ves los ventrículos un poquito más amplios porque hay disminución de la sustancia blanca. ¿Qué más observan? Que hay una ampliación del espacio subaracnoideo, es decir, hay un aumento de los espacios subaracnoideos, ¿no? Producido por la disminución del volumen. Daría la impresión que acá hubiera un hematoma fluvial, ¿no? ¿Lo observan acá? ¿No? Sí, ha habido un hematoma fluvial. Sí. Ya, entonces hay disminución de los ganglios basales, de la cabeza, ¿no? Y disminución del volumen cerebral. Listo. Muy bien. Era para repasar anatomía. Lóbulo frontal, lóbulo occipital, ¿no? Y este es la ínsula, ¿eh? El lóbulo de la ínsula, aquí entrada. Este es parte del lóbulo temporal. Muy bien, tercer ventrículo. ¿Cómo se llama lo que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo? ¿Cómo se llama este agujero? Agujero de Monro. Son dos agujeros de Monro. Tercer ventrículo de la vestibulio. ¿Qué comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? Ya. Ok, muy bien. Dejo de compartir. Gracias. Ya, ahora me toca a mí. Muy bien. A ver. Listo. Gracias, Catherine. Ya, se ve, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, yo voy a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. Voy a ver un ratito. Y entonces, bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad. Me gustó esta imagen que encontré porque mediante el tamaño de las palabras más o menos explicaba, bueno, algunas características de esta enfermedad, ¿no? Y lo que tiene que ver es, bueno, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por los temblores en los músculos debido a una disminución de la dopamina, que es un neurotransmisor específico de la vía nigroestrial o nigroestriada,
¿no? Y compete mucho con, es una enfermedad fuerte, degenerativa, ¿no? Que no tiene hasta ahora cura y principalmente pues ataca lo que son los adultos mayores, ¿no? Personas añosas, se podría decir. Bueno, no añosas, mayores de 85 años, que es el rango en que aparece esta enfermedad, ¿no? Con mayor frecuencia. Bueno, según la epidemiología, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante después del Alzheimer, ¿no? Por su incidencia. Hay un Alzheimer, ¿no? El básico se podría decir, o el simple, o el más frecuente, que es mayor a 40 a 50 años, ¿no? Y es el Parkinson, disculpen, el Parkinson común. Sin embargo, se ve también en jóvenes, ¿no? Entre 20 y 30 años. ¿Y por qué se piensa que hay jóvenes con esa enfermedad si es una enfermedad de personas mayores? Se piensa pues por la carga genética, ¿no? Que después voy a explicar. Ahora, según la clasificación, encontré, ¿no? Que, por decir, el síndrome parkinsoniano, o bueno, el parkinsonismo, el temblor, ¿no? El temblor y la rigidez, que son signos, son signos específicos de esta enfermedad. El 80% degenera en un Parkinson como tal. El Parkinson es de origen, es primario cuando es de origen idiopático principalmente, ¿no? Sin embargo, los mecanismos fisiopatológicos son similares a los a los otros tipos de Parkinson. El Parkinson secundario se da porque ha habido toxinas como antipsicóticos, antagonistas de calcio, antieméticos y el MDPTP, que por decir puedan alterar a las neuronas productoras de dopamina. Este tipo de Parkinson también lo presentan muchas veces jóvenes y en países industrializados, debido a que, por decir, las personas no tienden a más contacto con el manganeso, el aluminio, el cobalto y también el monóxido de carbono, llegan a tener lo que es el Parkinson secundario. Y acá en este caso no es idiopático, ¿no? Ya se sabe cuál sería la causa específica. Y bueno, hay un Parkinson pugilístico. Se le menciona así porque ha habido traumas a nivel del mesencéfalo y ha habido como que etapas en las que no ha habido una buena irrigación del cerebro, ¿no? Y del mesencéfalo, y haciendo que las neuronas dopaminérgicas se mueran y eso genere desencadene lo que es, ¿no? La degeneración del área de la sustancia negra. Bueno, dentro de los componentes morfofisiológicos, algo rápido nada más para acordarnos, ¿no? Es los núcleos basales, que se encargan principalmente de la motricidad fina o el control motor, debido a que se sabe, ¿no? Que la vía piramidal está controlada simplemente con 3 neuronas, ¿no? Una motora al nivel de la corteza, la primera neuromotora y la segunda neuromotora. Si solamente funcionaran las 3 neuromotoras, nuestros movimientos serían bruscos, ¿no? Entonces, para eso es que están los núcleos basales. Y una de las vías, pues, está la vía nigroestriada, ¿no? Que compone de la sustancia negra con neuronas eferentes hacia el estriado. Puede ser al putamen o al núcleo caudado. Y lo activa mediante la dopamina. En la vía indirecta, bueno, creo que ya tengo el cuadro, ¿no? En la vía indirecta, ¿no? Lo va a inhibir mediante la dopamina y mediante la vía directa va a activar, pero también usando la dopamina. Es por eso que es muy importante lo que es la sustancia, bueno, la dopamina como neurotransmisor. Algo más, bueno, la sustancia negra está ubicada a nivel del mesencéfalo,
¿no? Y tiene dos porciones, ¿no? Una porción compacta donde se menciona que están los núcleos de las células y hay bastante lo que es la melatonina, por eso es que se pinta de color negro, y una parte reticulada, o la pars reticulada, que en algunos núcleos, pero tiene más que nada axones, o sea, son más que nada vías. Y bueno, entrando en la fisiopatología y también correlacionando con la etiología, ¿no? Se menciona dos causas, ¿no? La causa ambiental por las toxinas y también la causa genética. Ahora, en la causa genética se ve, ¿no? La alteración de algunos genes, como los genes que producen la alfa-sinucleína y la LRRK2, ¿no? Que tienen un componente autosómico dominante. Al haber un fallo de estas proteínas, hay genes como el PARC1, PARC4, el PARC6, ¿no? Que hay una disfunción de esas proteínas. ¿Y para qué sirven esas proteínas en la neurona? Para que puedan almacenar o formar vesículas que almacenen ese neurotransmisor llamado dopamina. Por otro lado, están pues mediante la herencia autosómica recesiva los genes PING1, el DJ1, ¿no? Que también que también producen proteínas y que al alterarse van a generar una disfunción en la producción de dopamina como en el almacenamiento. Eso sería por un lado. Y por otro lado, las toxinas, ¿no? Como les había mencionado, la toxina MPTP o la metilfenil tetrahidroxipiridina, ¿no? Que destruye selectivamente a estas neuronas en la sustancia negra. Las toxinas también pues van a generar lo que es la activación de las caspasas, produciendo posteriormente una a que la célula genere programe su muerte, ¿no? Apoptosis neuronal. Apoptosis neuronal. Ahora, hay teorías que mencionan que también las microglias están comprometidas con ese proceso degenerativo. Es decir, hay apoptosis de las neuronas y estas microglias producen citoquinas que también van a llamar a linfocitos T y linfocitos B y aumentan o hacen que la degeneración de las neuronas sea en mayor cantidad y haciendo, o sea, no haciendo funcionar la sustancia negra. Bueno, entrando a los signos y síntomas, los principales son pues el temblor y la contracción de los músculos. Y esto se va a expresar, ¿no? En el andar lento, los pasos cortos. Por decir, hay un signo del temblor de la mano, principalmente es a un solo lado, ¿no? Empieza con el lado derecho, luego se va haciendo general en el cuerpo. Yo tengo un cuadro sobre cómo avanza la enfermedad y también aparecen los signos y síntomas. Al inicio hay signos o síntomas no motores y a medida que va avanzando la enfermedad y es cuando se diagnostica, ¿no? El Parkinson, aparecen lo que son los signos motores, como la bradicinesia, la rigidez y el temblor. Sin embargo, antes de presentarse la enfermedad como tal, o bueno, ya hay pues signos, ¿no? Como hay desórdenes al momento de dormir, se presenta como con ansiedad, el olfato también disminuye su capacidad de percibir olores, hay ansiedad, ¿no? Y a medida que va avanzando, aparecen lo que son las discinesias, la postura también cambia debido a que hay contracción de los músculos en la espalda y la persona se va agitando, se agita cada vez que realiza actividades, ¿no? Hay dolor, hay apatía,
hay síntomas a nivel urinario. Y bueno, también genera lo que es demencia. El tratamiento principal es darle al paciente, bueno, solamente hay tratamiento, ¿no? No hay una cura para lo que es el Parkinson. Se menciona en la bibliografía que hay un desbalance. Cuando hay una deficiencia de dopamina, aumenta lo que es la acetilcolina para poder activar lo que es la vía directa, ¿no? de los núcleos basales. Entonces, se trata de reducir la acetilcolina aumentando la producción de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que deriva de la tirosina. Entonces, lo que se hace es darle al paciente la levodopa y la carbidopa, ¿no? Que la carbidopa permite la transformación de levodopa a dopamina. Y esto aumenta la cantidad de dopamina haciendo funcional las neuronas de esta vía. Revisé un artículo que mencionaba que se está tratando de incentivar a la producción de neuronas en la sustancia negra. Y bueno, eso sería todo en mi caso. ¿Hay alguna acotación, alguna pregunta? Doctora, ¿sigue Sí. ahí? Ya, sí, lo que pasa es que estaba hablando con el micro. El micro estaba apagado. Le decía si habían visto ustedes el Volver al Futuro 1, 2, 3. No, no le he visto. El actor de Volver al Futuro es el principal promotor de una ONG, de una fundación para estudio de Parkinson, ¿no? Él comenzó a presentar los síntomas de... ¿Por qué ya no hay más películas de él? Porque él empezó a presentar los síntomas de Parkinson muy joven. Existe el Parkinson que se puede iniciar desde la etapa muy temprana, ¿no? Desde la niñez, desde la adolescencia. Lo primero que presenta un paciente con Parkinson es trastornos en la marcha. Su marcha antes de presentar inclusive el tremor, ¿no? El temblor de la mano, ¿no? Es que comienza a caminar en forma no coordinada. ¿No? En forma no coordinada. Entonces, dime. ¿Se nota en la pantalla mi presentación? Sí, doctora. ¿Sí? Ok, entonces, Ethel, ¿tienes tiempo o ya tienes que salir? Me quedan 7 minutos. 7 minutos, lo ideal es que estés en toda la reunión. Sí, doctora. Le queríamos comentar que José Enrique y yo tenemos examen a las 9 de la noche. Ya. Entonces mejor ahí estamos. Ya, disculpen. Yo he fallado porque me demoré en llegar, tuve que ir a ver a un paciente al hospital de la FAP y ahí me he demorado. Ya chicos, entonces queda pendiente lo de Tálamo y los felicito por sus excelentes aportes que han dado hoy día y les deseo mucha suerte en sus exámenes. Ya, si quieren recuperamos lo de Tálamo en la semana, ustedes me escriben o si no lo dejamos para el día lunes, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. ¿Algunas palabras de ustedes? Nada, se quedaron mudos.
Chaleco. ¿Ah? Ah, no, le decía que descuide. Entendemos que su tiempo es bastante apretado. No, lo que pasa es que eso fue algo imprevisto y yo no pensé demorarme tanto, no pensé, calculé mal, es que ahora hay mucho tráfico nuevamente, ¿no? Entonces, a veces me olvido que hay tráfico nuevamente y pienso que voy a cruzar Lima en media hora, como cuando estábamos en cuarentena. Y ya no se puede hacer eso, ahora te demoras 2 horas en cruzar Lima, ¿no? Entonces, mil disculpas, de verdad, ¿ya? Y ya, pues vemos eso y a ver en qué momento lo